Y ahí digamos que creo yo que se empezó a forjar ese gusto por el aplauso y por la atención. Mi papá, como buen paisa tradicional, siempre temió que la música me iba a volver un hombre parrandero y borracho. Y no me dijo. Y cuando le mostré a Villalobos la canción, el man me dijo, marica, déjemele, yo se la pego. Y en ese año resultamos siendo, después de La Camisa Negra, la canción más sonada en el país. Mi sueño frustrado pasó a ser el sueño de la vida. Entonces resulté yo cantando con Carlos Vives ahí en la casa. Y empecé a vivir y a sufrir lo que muchos músicos normalmente sufren, y es encontrarse las puertas cerradas. Por primera vez ya digo, marica, no más música. Señores, bienvenidos a Yo Camilo. Oigan, les voy a contar una historia. Hace unos 25 años, más o menos, me invitaron a unas ferias en Manizales y me fui a comer frijoles a un restaurante buenísimo. Creo que se llama Don Juaco, no me acuerdo. Pero, marica, había una mosca. Yo desesperado con la mosca, de pronto veo en la mesa al lado, man, me controlaba la mosca y me pareció tan simpático. Me empecé a reír con ese man y ese día es de los días que yo más me acuerdo en mi vida, porque ese tipo me hizo reír desde que lo conocí hasta que a las 6 de la mañana terminé la rumba con él. Ese señor está aquí a mi lado. ¿Qué dice? Yo Camilo. Aquí, ¿Cómo Yo vamos? Camilo, que me hay que tenerlo. ¿Quién me iba a imaginar yo que ese chistecito se iba a calar en su memoria de esa manera? Nunca se me olvida. Pero sí me acuerdo de la tarde. ¿Sí se acuerda? Sí, usted estaba de chaleco. Ah, bueno, mire. Y me acuerdo de a las 6 de la mañana. Claro, el dron, sí, el dron. El dron y el mosco me Sí, pasaba. el mosquito ahí, el mosquito. Y mucho tiempo, Cami, ¿no? Mucho tiempo, pasa el tiempo. Yo tengo otro recuerdo. A ver. Eso fue hace por ahí tal vez unos 15 años. ¿Qué? Estaba acá, o en alguna parte de acá. Y me acuerdo cómo llegué, pero no me acuerdo cómo salí. Me acuerdo, sí me acuerdo, Sí, me contó claro. de su música y sus cosas. Sí, y bueno, sí, saber. sí, Está todo claro. clarísimo. Carlitos, Exacto. qué rico. Como a tener- todo, Bien, hermano. hermano, muy bien. Me alegra mucho verlo sentado ahí y no sabía que ese era uno de sus sueños. Ese era mi Y sueño. pues me alegro mucho. Pues venga, vámonos para atrás, que me gusta es conocer a las personas y que la gente sepa quién está aquí. Cuénteme cuando usted tenía 7, 8 años, cómo era su vida, dónde estaba, cómo era su entorno. A los 7 años, weón, tenía el sueño que tuvimos muchos, los de la clase media, viejo, que fue ser futbolista. Ok. Yo, pues crecí como muchos niños que después de querer ser policías, bomberos y curas, me gustaba mucho el fútbol. Me gustaba Usted no mucho el quiso ser fútbol en cura, no Manizales. me joda. Tenía la vocación, pero mi papá dijo, no, weón, era un niño con, pues como, recuerdo como esa inquietud en una familia, weón, manizaleña, como una familia en la que siempre hubo mucha risa, Ok. sí, mucha risa y mucha fiesta, y mucha cumbia, y mucho trago, y siento que desde ahí tal vez yo empecé a mostrar y a manifestar lo que siento que hoy en día soy. Porque claro, me pasó lo que también nos pasa a muchos, y es que era un gran jugador de fútbol y tenía muchísimo futuro, pero adivine qué me pasó. Se lesionó. Me lesioné la rodilla. ¿Pero es de verdad? Sí. Pero era buen jugador. No, weón, jugaba muy bien, sí, O sea, jugaba muy bien. cuando usted y yo quería ser futbolista, ¿tenía la aptitud para hacerlo? Sí, Sí. pues yo pienso Pareciera. una cosa, Camilo, A yo ver. pienso una cosa, viendo la vida como ha sido de generosa conmigo, porque siento, y siempre lo digo, que, marica, yo soy una persona muy afortunada. Yo creo que yo hubiera podido cumplir ese sueño de jugar fútbol profesional. Ok. No porque fuera tan talentoso, sino porque fuera tan bueno, sino porque pues la vida me ha sonreído en muchas cosas que seguramente si ese hubiera sido mi camino y mi destino, seguro me hubiera regalado ese privilegio. Y fue un privilegio que pude tener mucho tiempo después, porque yo jugué en un equipo de fútbol que se llamaba Artistas Fútbol Club, que se llama, ¿sí? Y por ahí pasamos muchas Pero personas de un buen televisión. equipo, he oído que... Era un equipazo, Sí. era un equipazo, que había gente muy talentosa para el fútbol, pero más allá de eso, pues pudimos vivir la experiencia que tal vez me seducía un poco en esa época, que era viajar todos uniformados, con maletín marcado, todos con buenos guayos, jugábamos en estadios, Claro.
como que nos concentrábamos, teníamos entrenador, entrenábamos 2 veces a la semana. Entonces, ese sueño de niño, que el sueño, weón, era muy claro porque en Manizales, el estadio Fernando Londoño, que fue el primer estadio que hubo en Manizales, o por lo menos el que a mí me tocó conocer de niño, tenía, o sea, uno se paraba en algún lugar y había una puerta, y esa es la puerta como del túnel que Sí. lleva al camerino a la boca que salía a la cancha. Y yo me acuerdo el olor que salía de esa puerta y el sonido de los guayos pisando. Sí, exacto. Sí, Y sí. eso era como lo que más me seducía. Y yo decía, oye, marica, uno salir de ahí, porque además salía el equipo, el Once Caldas, Claro. y el estadio se paraba a todos a cantar la Feria de Manizales y los jugadores salían corriendo con una gala. Claro. Sí. Yo soñaba con ser una gala de pelo, un Dairo, güey. O sea, Claro. mi sueño era ser Dairo Moreno. Y entonces eso mismo lo pudimos vivir con ese combo, jugando en estadios, jugando con equipos profesionales. ¿Quién era un crack? ¿Cómo era esa nómina? ¿Cómo era la nómina de ese equipo? Ahí había muchos jugadores buenos, digamos que el más destacado y que logró llegar más lejos en ese momento era Lucas Jaramillo, que Lucas Jaramillo, después de un partido contra el América, a nosotros nos llevaban a jugar así como Hacían como el preliminar, digamos. sí, jugamos preliminares, pero yo lastimosamente no pude estar en ese partido. Fueron a jugar contra el América y en el América armaron como un combo ahí. Jaime de la Pava, Fatma Siri, Ferreira creo que estaba ahí. Y el equipo de Artistas Fútbol Club le ganó a ese combo del América 3-1. Y fue un partidazo de Lucas Jaramillo. Y cuando se acabó el partido, pues para esos manes era una deshonra haber perdido contra los artistas. Pues claro. Pero al final como que, oiga hermano, qué equipazo el que tienen. ¿Y usted dónde salió? Usted tiene nivel para jugar fútbol profesional. Y el que era el entrenador de ese equipo, o sigue siendo, Daniel Abadía, le dijo, oiga, pues vamos a Santa Fe, ¿quién quita? Claro. Y fueron a Santa Fe, hicieron unas pruebas, y Lucas Jaramillo debutó con 28 años en el fútbol profesional, que creo que es de los jugadores que más... Sin duda. Sí, pero ahí estaba Marcelo Cezán, que Marcelo crack. Cezán entrenó con el Cali Total. y era como uno de los líderes del equipo. Estaba Batey, que también jugó como en Santa Fe, que era de pies a cabeza, Jorge Monterrosa. Había muchos pelados muy calidosos. ¿Usted de qué jugaba? Yo me desenvolví en el campo en diferentes posiciones, pero cuando llegué a ese equipo, como había tanta calidad, Claro. resulté jugando en la primera línea de volantes, un Busquets que te entregaba el balón No, limpio. No, pero, o sea, yo después volví a jugar contra el América en la revancha, que en la revancha sí nos metieron en el equipo profesional. Y hasta ahí Y llegó. me acuerdo yo que estaba Fabián Vargas, en el medio campo, Fabián Vargas, y un man que se llamaba Kylian Birbiescas, Claro. que era un crack. Total. Entonces, la única pelota que le puede quitar a Kylian Birbiescas, no avancé 2 metros y ya Fabián Vargas llegó. Y sí, pero jugué, por ejemplo, un preliminar contra el Quindío en el Estadio Centenario, saliendo ahí por el túnel con el pelo mojado, sí, oliendo a pomada por todo lado. Hice gol en el estadio de Ibagué, en el Manuel Murillo Toro. Hice gol en el estadio de Envigado. O sea, fue esa experiencia. Cumplió el sueño. Sí. A su manera. A mi manera. Haciendo además lo que... Sí, porque ahí ya estaba mamando gallo en televisión. Exacto. Entonces, ese sueño de niño, o sea, como lo primero que recuerdo, se cumplió. Luego, un poquito más grande, tengo un recuerdo cuando tenía por ahí unos 11 años. La familia mía, o sea, los Marín y los Escobar, mi familia materna. Todos de Manizales. Sí, todos manizaleños. Y la familia materna tenía una matrona que le encantaba la fiesta. Okay. Entonces, nuestras navidades siempre fueron una fiesta. ¿Matada de marrano? Matada de marrano, todo eso. Pero a mi abuela le encantaba hacer actividades culturales. Entonces, en mi casa siempre hubo shows de talentos. Entonces, todos los niños teníamos que presentar un show. Okay. Y mi show era echar chistes. O sea, entonces yo me acuerdo muy chiquito, bueno, no sé, tenía por ahí unos 9, 10 años. Yo le veía los chistes a mi papá un hombre con un muy buen humor. Yo le veía los chistes a mi papá, entonces yo lo repetía. Y claro, weón, un niño diciendo, entonces llegó y le dio por el culo. Un niño de 10 años, eso le encantaba a los adultos. Total. Entonces yo sentía que me celebraban mucho. Y ahí digamos que creo yo que se empezó a forjar ese gusto por el aplauso y por la atención, como que, o
sea, lo que yo soy hoy, creo que lo debo en gran parte a lo que pasaba en esas noches de mi familia, porque además no soy el único. Yo tengo una familia de artistas, en mi familia hay fotógrafos, hay cantantes, hay músicos, hay escritores, hay poetas. No hemos tenido plata, pero hemos tenido mucho arte. Sí, me encantaría decir, no, mi familia ya era mucho empresario, Claro, pero no, no. claro, por esa formación Total. artística, nosotros desde muy chiquito como que manifestamos ese camino que íbamos a seguir. Y ahí es donde yo creo que se empezó a formar esa inquietud por llamar la atención y por el aplauso, como lo llamo yo. Música, ¿dónde entra la música? Porque si a mí alguien me preguntara de usted, yo diría que usted es músico. Es la impresión que yo tengo. No, yo creo que yo nací siendo músico, weón, Ok. porque había, o sea, en mi casa había un piano, por ejemplo, mi abuela tocaba piano. Ok. Y había varios tíos que eran músicos. Y a mí a los 6 años me regalaron una flauta dulce, weón, y yo me volví un flautista dulce. De verdad. Debe haber muy buenos flautistas dulces, pero tenía una habilidad especial para ese instrumento. ¿Y hoy lo toca? Pero Hoy. sí. Y toco, o sea, yo toco muchas cosas, pero no toco nada bien. Porque para estudiar música se requiere mucha disciplina y yo no fui tan disciplinado estudiando música porque además mi papá, como buen paisa tradicional, siempre temió que la música me iba a volver un hombre parrandero y borracho. Y no mentira. No tenía razón. No, entonces cuando ya digamos que empecé a manifestar esa inquietud musical, mi papá no me Me la gustaba mucho. colitó, claro, porque entonces yo siempre pedí un piano desde muy chiquito también. Piano. Y mi papá siempre lo condicionaba al... ¿A la nota? Hermano, si quiere un piano, 5 en si matemáticas. tiene que ponerse las pilas. Y pues nunca tuve 5 en matemáticas, 3. weón. Sí, 2,9. Ni siquiera 3, 2,9. Claro. Y ya cuando crecí un poco más, me acuerdo que ese siempre era el premio. Además, pues tampoco es que en mi casa sobrara la plata como para decir, bueno, los instrumentos siempre han sido costosos. Claro. Entonces, yo en algún momento manifesté pues como una inquietud especial por la batería y una batería era carísima, Cami. Entonces mi papá me dijo, y hermano, plata para batería no hay. Hay plata. Entonces, no. Entonces me dijo, una guitarra y yo, listo. Y había un amigo que vendía guitarras, un weón de pelo largo. Y entonces una vez me dijo, papá, pues dígale que venga. Y llegamos a la casa de ese man, no podía oler más a vareta. Y mi papá dijo, hermano, por ahí no es, voy a hombre, alcahuetear, chao. no voy a alcahuetear esa vaina. Y pues yo tocaba en el colegio y tocaba guitarra y tocaba batería, pero siempre sentí que mi papá como que, sí, no, hermano, no. Y finalmente, pues también esa misma habilidad que le decía yo que tenía desde chiquito como para llamar la atención y para mamar gallo y eso se empezó a manifestar también muy fuerte, me empezó a gustar la comunicación, como todo vago. Sí, marica, pues, ¿qué va a estudiar? No, pues comunicación, social. sí, exacto. Y entonces empecé a trabajar muy rápido en medios. ¿Y estudió comunicación social aquí? Yo empecé a ¿O estudiar en Manizales? comunicación acá, pero yo no me gradué de comunicación porque, por lo mismo, weón, estadística, antropología, y yo lo que quería era hablar mierda en un micrófono. Entonces me recomendaron un lugar que de niños lo oíamos, que era el Colegio Superior de Telecomunicaciones, un paso seguro hacia tu futuro. Y resulté siendo micrófono dorado de tan prestigioso. Sí, no, me gradué como productor de radio y televisión, que también es un trabajo que al final resulté haciendo. Total. Y ahí digamos que fue, o sea, yo tenía la música, Cami, y ahí estamos dando un salto grande en el tiempo, cuando quiera nos podemos devolver. Pero la música era mi gran frustración y mi hobby, ¿sí? Entonces, Claro. tocaba guitarra, siempre que había una fiesta por ahí, había conjunto vallenato, yo me paraba a cantar, o si iba a un bar y había unas congas, yo me ponía a tocar congas. Y ese era mi sueño frustrado. ¿Sí? Yo trabajaba en un programa que se llamaba Francotiradores, no sé si se acuerda, Claro, por supuesto. que ahí estaba César Escola y ahí había un piano, entonces yo me Y César sentaba. Escola es un gran músico. Sí, musicazo. La gente no entiende que realmente cuando él es jurado de algo tiene los pergaminos para... Él llegó a Colombia como director musical para unas obras de David Stivel, que era el esposo de María Cecilia Botero. Hicieron muchos musicales y ahí pues él resultó trabajando en televisión porque él era pianista y compositor.
Entonces ahí había un piano y esa historia es muy simpática, güey, porque yo tuve un bar, yo no sé si alguna vez fue La Bombonera, se Claro, llamaba, ¿sí? claro. Y entonces yo ya con la banda de La Bombonera me paraba a cantar y me cantaba una canción y me subía y tocaba una canción en guitarra, bueno. Y resulta que llegaron dos peladitas que se llamaban Tisu y Georgina, un dúo venezolano, y pues claro, galán también toda la vida, entonces yo, tirirín, tin, tirirín, ay, tocas piano, y yo, no, un poco. Bueno, el caso es que resulté yo yéndome con las viejas a tomarme una cerveza, y de esa cerveza resulté con ellas en el hotel. No se imaginen No, ¿qué me está- no se imaginen lo que me hubiera No me encantado. quite eso, Dios mío. No, weón, entonces las viejas me dijeron, no, estamos componiendo una canción, acompáñanos. Yo me fui. Y yo me acuerdo y yo veía a esas viejas, yo tenía 28 años, Cami. O sea, ya había avanzado, weón, mucho tiempo. Y yo veía a esas viejas tocar, cantar. Entonces, no me acuerdo qué pasó ahí puntualmente, pero... No lo cuento, por lo No, menos. weón, esto, mentira, o sea, pues, mentira. esto Música. terminó solo siendo una noche musical. Y entonces una de las viejas me dice, oye, pero pues tú eres músico. Y yo, no, yo soy músico frustrado. Y la vieja me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo, 28. Y me dijo, pero ¿cómo así que músico frustrado a los 28 años? Al otro día me fue a comprar una guitarra, weón. Ok. Y ahí empezó una parte del proceso de mi vida que se dio muy rápido, porque al muy poco tiempo pasó algo que yo nunca me había imaginado y era estar en escenarios importantes haciendo música. ¿Era una música humorística o yo estoy loco? Más o menos, y ese fue como uno de los problemas que me generó ese momento, porque claro, yo toda la vida trabajando como mamador de gallo, y nos lanzamos al estrellato con una canción que se llamaba Muy Delicioso, ¿sí? Que eso era una canción que tenía cierta comedia, pero pues era música. Entonces a mí, yo siempre tuve una inspiración muy puntual que eran Los Toreros Muertos, y si nos vamos un poquito más, o nos venimos un poquito más para acá, Los Auténticos Decadentes, Ok. que es música muy energética, muy parrandera y con cierto contenido como irónico, ¿Y satírico en como sus rock en letras. español, pensaría Sí, uno? Es por ahí claro. la Y yo, cosa. a mí siempre me gustó mucho la música tropical. Entonces, claro, cuando ya yo empecé a mostrar como esa faceta no tan cómica, pues ya la gente no me paró tantas bolas, como, ay, marica, no, No, pero no. ¿cómo así que esta vaina es en serio? ¿Sí? Claro. Como que cuando yo ya demostré que el tema de la música, porque yo, cuando se vino el éxito de Bopechea, que, bueno, nosotros en un año, en el 2005, ¿Cómo nace? Écheme para atrás. no, Porque, empezó como un proyecto de bar, ¿sí? sí. En la Entonces, bombonera, en la no. Bombonera, sí. Sí. O sea, yo en esa época había un par de sitios muy reconocidos en Bogotá donde se hacía música en vivo. El sitio. El sitio, sí. Entonces yo iba al sitio y me invitaban a cantar una canción, entonces yo me subía y cantaba. Y en la Bombonera también cantaba. Y a donde llegaba normalmente me invitaban a Había otro cantar. lugar en Usaquén que la gente cantaba. Se llamaba Sí. San Sebastián. San Sebastián. San Sebastián, exacto. Y ahí también apareció Punto G, que era el bar de Fernando Gaitán, que quedaba en la 94. Entonces, era como un músico de bar. Entonces yo me sabía un par de canciones en guitarra. Bohemia, Entonces, sí, digamos. bohemia. Y resulta que, entonces, en el bar, que es que además bueno, tuve la suerte de contar con un parche de gente muy, muy poderosa en la música. El cantante del bar era Chabuco, por ejemplo. ¿Sí? Entonces imagínense esos maestros ahí de medio business que me tocaron a mí, por mencionarle pues Sí. solo el cantante. Entonces los jueves, Chabuco cantaba los viernes y los sábados, y los jueves conocí un man en Pereira y montamos ahí como un parche y le dije yo, weón, toquemos los jueves en el bar. Entonces la gente iba, cantábamos canciones, bailábamos, hacíamos como coreografías huevonas que nos inventábamos ahí. Y una vez un man que era un productor de conciertos dijo, oiga, voy a hacer unos conciertos con Carolina Sabino y Jorge Cárdenas en el Eje Cafetero, me gustaría que ustedes los abrieran. Yo en esa época me había vuelto muy amigo de Fonseca. Fonseca era un man que estaba también en la noche, entonces uno iba al sitio y veía que cantaba Exacto. Fonseca. O sea,
ese parche de los músicos que usan las estrellas de la Cepeda música. también Cepeda, cantaba por sí, ahí. todo ese parche. Había un guitarrista Cepeda de siempre Cepeda. estaba en San Sebastián. O sea, Siempre. la carrera de Total. Cepeda se forja en San Sebastián, sí, sí. o sea, y de los que lo acompañan durante Exacto. mucho tiempo Un guitarrista. eran los músicos ¿Quién era de el guitarrista? Alfredo Nodarse, Él cantaba Pantoja. mucho, Pantoja. Sí, Pantoja. Mucho lo veía ahí. Exactamente. Ellos siempre estaban como en ese parche. En el sitio había otro parche donde estaba Chabuco. En la Bombonera, o sea, Chabuco pasó de la Bombonera al sitio, pero en la Bombonera, por ejemplo, se creó prácticamente el dúo de Gus y Beto. Ok. Ahí Chabuco se conoce con Nicolás de los Ríos, que resultan haciendo un disco de ellos. O sea, Sergio Chaplin en el saxo, Beto Murga en el acordeón. Un parche, pues, de mucha Total. música. Y resulta que Fonseca estaba haciendo las maquetas de lo que fue su disco muy exitoso, donde estaba Tomando Flores, en un estudio aquí abajo en la 85 de un man que se llama Juan Pablo Lizarazo. Entonces yo ya había empezado como a escribir, le mostraba cosas y él fue una persona muy importante como para dar ese paso. Y entonces un día me dijo, venga, lo voy a llevar al estudio donde yo esté camellando para que grabemos algo allá. Y resulta que una noche, la primera vez que yo fui a esa casa, estaba el estudio, estaban estos manes tomando trago y me dice, marica, pilla la canción que hicimos. Entonces el man empieza a cantar muy delicioso y yo le dije, weón, eso es un hit. Eso que están cantando ustedes es un hit. ¡Ah, marica, eso saca de borrachos! Porque era una fiesta y pues iban a ir unas viejas y las viejas no fueron. O sea, resultó siendo como una historia ahí. Total. Bueno, cuando a mí este man me dice que abriéramos esos conciertos, yo dije, no, marica, pero si vamos a cantar, busquemos cosas propias. Ok. Y le dije, uy, weón, hay un man que me mostró una canción que es una madera de gallo. Yo creo que ese weón no va a hacer nada con eso, le va a decir. Entonces le digo yo a Juan Pablo Lizarazo, oiga, quiero grabar esa canción. Juan Pablo Lizarazo era un músico que tenía un recorrido muy interesante como en el underground y había liderado una banda que se llamaba Carpe Diem. Y ese man había acabado de hacer un disco que lo habían mezclado, lo habían grabado unas cosas en Abbey Road, o sea, una vaina. Y el man empezó a promocionar eso y le fue como un culo. Okay. Y el man dice, no, marica, pero soy tan de malas que le doy esa canción a usted. Y le pega. Y le pega. Y dijo, no, hagámosla. Entonces armamos un parche con el man que yo cantaba en la Bombonera y con este Con man. Lizarazo. Y fue muy chistoso, huevón, porque esa canción la terminamos ahí en el 85 y o sea, la música en ese momento se movía de una forma muy diferente a como se mueve ahora. Entonces le digo yo al man, le digo, marica, ¿sabe qué? Quememos unos discos y nos bajamos y los repartimos por todos los bares que hay por aquí. Quememos unos discos, quiere decir, grabemos unos CDs. No, sí, unos CDs. O sea, Y grabamos la canción, entiendo, total. quemémosla en CDs, nos compramos una cosa de esas ¿se acuerda que era una paca como Total, de 50 total. CDs? Y la marcamos, muy delicioso, Bopechea Orchestra, y nos fuimos. Y al primer lugar, porque el man vivía en la 85 con novena, era Gabbana, Claro. ahí en la 85 abajo la 11. Total. Entonces yo conocía al DJ de Gabbana, que era Andrés Macías, que todavía sigue por ahí dando lora, y yo, hey, hermano, hágame un favor, Andrés. No, Andrés no se encuentra. ¿Qué necesita? Yo, no, venía a dejarle un disco. Pues ahí está Juancho Méndez, que es uno de los dueños. Bueno. Entonces subimos, weones, fue muy loco porque subimos. ¿Qué más, hermano? Mucho gusto, ¿cómo estás? No, mira, es que veníamos a dejarle esto a Andrés. Muestra qué es. El man lo pone y el man hace esto y dice, ¿cuándo quieren presentar? No. O sea, con una sola canción. Entonces nosotros nos miramos como, no, pues, ¿cuándo? Y uno vea, la siguiente semana canta un man que se llama Silvestre Dangond, que tiene una canción que se llama La Colegiala. Y la siguiente semana, entonces, son ustedes. Pero, weón, pues para eso no hay mucha plata. Mejor dicho, para eso no hay plata. Nos pagaron con 2 botellas de guaro. 2 botellas de guaro, weón. Claro. 2 botellas de guaro. Usted toque, a ver, para los que entiendan esto, Gabbana era el sitio. No, weón. O sea, sí, en ese momento. el sitio. O sea, claro, acá hubo un primer bar que se llamó Sayaca, Total. que cambió completamente la fiesta, no sé si Sin de duda. Colombia, pero por Pero lo menos en Bogotá, Bogotá sí, seguro. porque ellos fueron los del crossover, Sin que duda. le ponían a usted música dance, y luego Plancha, y luego Pastor López. Y Sayaca, después de ser muy exitoso, sucumbió ante IA, que era un bar de Alejandro Villalobos, el chulo Claro. que quedaba acá Aquí, al frente. aquí, al lado. Sí, exacto. Y
luego de que se acabó el boom de IA, llegó Gabbana, que Y ya lo sí, ya era, o sea, eso fue, y ya además más Gabbana serio, duró muchísimo tiempo. Entonces fue muy chistoso, weón, porque, claro, empieza a sonar esa canción, weón, y eso se volvió un himno. Entonces le digo yo, llamo yo a Alejandro Villalobos y Antonio Casale, que eran los directores de La Mega y Claro. de 40 Aquí Principales. estuvieron los dos. Sí. Entonces yo, Alejo, marica, es que le quiero mostrar una canción. ¿Qué dice? ¿Usted una canción? Y yo, sí, weón, es como una vaina ahí que quiero que la tengo, oiga. como yo, Camilo. Usted. Camilo, usted está haciendo... Podcast, ¿qué hace? Y cuando le mostré a Villalobos la canción, el man me dijo, marica, déjemela, yo se la pego. No Y se la da a nadie Villalobos, más. Sí, Villalobos. Villalobos siempre ha sido el monstruo que ha sido. Sí, sí, sí. Pero pues obviamente en ese momento él estaba muy metido con la radio juvenil. Y me dijo, yo le pego esa canción. Weón, y a las 2 semanas éramos la canción número 1 del país. Imagínate. Y en ese año resultamos siendo, después de La Camisa Negra, la canción más sonada en el país. Entonces eso pasó muy rápido, weón. Y al año sí, bueno, entonces ahí ya, digamos que, Ahora, puta. Eso lo cree, o sea, me imagino que uno se crece. ¿O no? Pues lo que pasa es que como yo ya venía de trabajar en programas de televisión exitosos y yo trabajaba en un programa que fue muy exitoso, que era Francotiradores. Claro, muy entonces ya, exitoso. digamos que no, o sea, no me Sí, sorprendió. sí, no mareaba el éxito. No. Pues yo nunca he tenido una fama, la hijueputa, y un gran reconocimiento, pero... Y además pero, usted es un tipo fresco, sí, tranquilo, y he la logrado, verdad. Usted es un sí, y he tipo logrado sin ser pretensiones. popular en varios momentos de la vida. Entonces, como que eso simplemente era como un gran disfrute que yo... Claro. O sea, pasar de ser un sueño frustrado a estar montado en escenarios, eso era una locura, era una locura. Como si mañana me dicen a mí que presente RCN. Uno nunca sabe, Camilo, ahorita... o sea, Oigan, por si acaso, estoy buscando... yo soy amigo de Villalobos, déjeme, yo hablo con él a ver qué podemos hacer. Y bueno, y entonces, claro, ahí yo siempre había tenido una inquietud de escribir canciones, había empezado a escribir canciones, repito, en ese proceso Fonseca Claro. fue un man que me ayudó a creerme el cuento, como que marica, pues, sí, Fonseca es un tipo importante en su vida. totalmente, Ok. totalmente en la música porque fue un man que... Sí, que creyó en usted, como que dijo, hágale, weón. o sea, cuando el man vio la primera canción que yo le mostré, dijo, marica, esto lo escribió usted, dijo, weón, aquí hay cosas chéveres. Y fue muy chistoso, weón, porque una de las primeras canciones que escribí, la escribí en Tusao, y entonces yo le dije, weón, yo le quiero mandar esta canción a esta vieja. Y Fonseca me la grabó. ¿Sí? ¿Se Entonces, llama? No sé. Ok. No sabe cómo se llama. No, se llama no sé. Entonces Fonseca me la grabó, yo fui, la entregué y después le dije, marica, tengo otra canción. Grábemela. Y me dijo, no, weón, me está grabando sus canciones, grábela usted. Y yo, no, marica, no. Pues. Sí. Yo, weón, grábela usted. Usted puede cantar, grábela usted. Entonces, muchos amigos, incluso, o sea, estamos hablando de historia de hace 25 Claro. años. Muchos amigos Cuando decían, hacía con la mosca. claro, de esa época, Total. muchos amigos decían, marica, usted fue el que le dio a las puta y ahora se cree cantante. Sí, lo odian con eso. Entonces, empecé yo a escribir y pues, salvo esa canción y unos covers que metimos en ese disco, pues las canciones del disco las escribí yo. Entonces, Claro. weón, ahí fue muy loco porque empezaron a aparecer personas, propuestas de disqueras, que este man los quiere manejar, que... O sea, fue un momento muy rápido, weón. O sea, eso pasó así. Esa rapidez no lo hace tan chévere. O sea, fue como una burbuja de cerveza que se... no sé, Weón, estoy haciendo una pregunta sin saber. O sea, no, pero eso que usted plantea puede ser un muy buen ejemplo, ¿sí? O sea, usted muchas veces no sabe que si sirve la cerveza rápido se le va a salir, ¿sí? Exacto. Y eso pasó, ¿sí? Obviamente, yo hubiera querido que eso demorara más, ¿sí? Y ahí se vino, o sea, todo ese año, weón, entonces yo tomo la decisión de retirarme de los medios. Yo en ese momento era presentador de francotiradores. Exacto. Paralelamente a esto, su vida Sí. profesional, digamos, O sea, yo trabajaba en radio, trabajaba en 88.9. Ok. Era presentador de francotiradores. Presentaba un programa que se llamaba Nuestra Tele y era creativo y libretista de Yo José Gabriel. Sí, o sea, estaba en un gran... Marica, usted lo que le falta Por eso de está pronto aquí. Le voy a confesar. Yo, Camilo, sí. Entonces,
Me empezó a ir tan bien, weón. Nosotros en ese momento cantábamos cada 8 días, teníamos 2, 3 conciertos. Claro. Y ese era mi, o sea, mi sueño frustrado pasó a ser el sueño de la vida. Nos coge una empresa de management, nos ofrecen un contrato discográfico y eso coincide con un momento en el que yo me había separado y vuelvo con mi ex esposa y decidimos irnos a, o sea, pues yo decidí irme a vivir a Atlanta. Claro, mucha gente no sabe esa parte de su vida. ¿Con quién se casó? Yo me casé con Claudia Palacios y tenemos Periodista un hijo, sí, muy importante. una mujer reconocida, Además, importante. Sí, además chéverísima, en serio, 10 puntos. Bueno, sí, no sí, sé. no, sí. Editen, no mentira. No, pues Sí, Claudia sí, es sí. una, o sea, Claro, usted se va sobra para decir. Atlanta, claro que Entonces, nosotros nos separamos, nosotros nos casamos y a los 2 años de matrimonio nos separamos. Todo esto que empieza a pasar con la música sucede en ese lapso de la separación y, y entonces ella le ofrecen irse a trabajar a sí. CNN, CNN. se va para allá y ahí volvemos nosotros después de 2 años de estar separados. Entonces yo tomo la decisión, digo, marica, me está yendo tan bien en la música, pues bacano los medios, pero pues si lo mío es la música, entonces me voy yo para Atlanta. Y allá, digamos que eso fue una época maravillosa también porque pude vivir como músico, weón, porque eso yo no lo había tenido, o sea, cantando en bares, Claro. tenía un estudio en mi casa, grababa, componía, o sea, todo el tiempo en función de la música. Y pasa algo, weón, que fue como tal vez el momento, si lo miro más especial que he vivido yo en la música, pues porque muchos de los músicos de mi generación fuimos tremendamente influenciados por Carlos Vives. Claro. ¿Sí? Y Carlos Vives era pues el patrón y el man en un momento muy puta de su carrera. Yo tenía una cercanía especial con Claudia Elena Vázquez en esa época porque trabajamos juntos en RCN y una vez me llama, yo estando en Atlanta y me dice, oye, vamos a Atlanta a concierto, vamos a comer con Carlos. Entonces yo, weón, llené mi mochila de discos porque fue un disco muy bien hecho, weón, al que se le invirtió pues Todo. muchos recursos, sí. Tiempo. Y había, o sea, el bajista de ese disco fue el Papa Pastor, que era el bajista de la provincia. Ok. El guitarrista era Carlos Huertas, que era el guitarrista de la provincia. El productor de voces fue ese man. O sea, había como varios elementos que nos unían ahí al proyecto de la provincia y de Carlos Claro. Vives. Entonces vamos, empezamos a hablar, y ya cuando nos íbamos a despedir, dice Carlos, ve, me contó Clau que estás en un proyecto musical. Le dije, sí, Carlos, hicimos un disco chévere, ¿tienes uno por ahí? Yo, déjame revisar. Toma 50 Carlos, tengo, copias. sí, mira, sí te sirve a uno. Y pasó una cosa muy chistosa, weón, y es que, pues muy emocionados porque además yo siempre fui muy fanático de Carlos, pero pues nunca había tenido la cercanía más allá del tema periodístico. Claro. Yo lo había entrevistado un par de veces y ese man pues es un encantador, entonces que Carlos Vives me saludara por el nombre para mí eso era una locura. Obvio. Y resulta que un día, no, eso fue después, pero nos sentábamos, estaban nuestra canción, entonces yo me monto al carro con Claudia en ese momento, le digo, puta, no puede ser que Carlos Vives vaya a oír mi disco. Y yo iba en esa emoción y de pronto un carro al lado, bajo yo el vidrio y Carlos Vives con el A tope. a todo volumen dice, esto es de Grammy, patroncito. Y yo, Carlos, no, ahí se hizo lo que se pudo. O sea, eso fue un momento muy emocionante. No, pues. Tiempo después, me invita Claudia Elena a la casa de Carlos un día que había un concierto de lanzamiento del rock de mi pueblo acá en Bogotá, en el Simón Bolívar. Entonces fue muy chistoso, weón, porque fuimos al concierto, estuvo súper bacano y cuando terminé el concierto, vamos a la casa que vamos a tomar un trago allá. Se subió Carlos Iván Medina al piano, estaba Andrés Castro también ahí, que era el guitarrista en ese entonces de la provincia, y yo estaba por ahí atrás, o sea, disfrutando de Sí, de estar público, en digamos. la casa de... O sea, yo era un fan Claro. que estaba pudiendo compartir con uno de mis grandes ídolos en la casa de él. Claro. O sea, estar en la casa de Carlos Vives, oyéndolo cantar con estos manes tocando ahí. Y ese man tenía un publicista que yo no sé si todavía trabaja con él, que se llama Lucho Correa, man que muy amigo de Carlos tal. Y el man como que me pilló y yo, eche para adelante que usted lo que quiere es cantar.
Entonces resulté yo cantando con Carlos Vives ahí en la casa del man. Y un día estaba yo en Atlanta de vuelta y me llama Claudia Elena. Te va a pasar a Carlos que te quiere hacer una invitación. Y entonces, hey, patroncito, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿cómo te sientes para abrirme el concierto de la gira del rock de mi pueblo en Manizales? No, pues imagínese, eso sí. Yo estaba en Nueva York en ese No, momento, no. ahora que me acuerdo. Estaba O con sea, de Claudia. pellizcarse. No, por eso. Entonces yo, Carlos, no, de una, cuenta Déjame y conmigo. lo pienso. Sí, marica, imagínese lo que fue ese momento. Y tal vez, o sea, yo tengo 3 momentos puntuales en mi vida en los que ha habido como unas rupturas especiales. Primero, el nacimiento de mi hijo, por supuesto, que fue pues una cosa, sí, eso no tiene, eso no se necesita explicarlo. El segundo, el título del Once Caldas en la Libertadores en Manizales, ahí en el Palo Grande. Eso tampoco hay como explicarlo. No hay cómo explicarlo, sí, que puede ser una cosa, ay, tan weón. No, eso fue una cosa para un man que había sido hincha de un equipo que nunca había ganado nada. La Hacer. locura, Exacto. la locura. Weón, y 6 meses después estaba yo en la tarima del Estadio Palo Grande con Arnulfo Valentierra y con Elkin Soto, porque los invitamos, hicimos una versión de la Feria de Manizales, esos manes tirando balones y cantando en un concierto abriendo la Carlos Vives. Eso es una vaina que yo jamás me lo imaginé. No, total. Y digamos que ese que fue un momento muy especial, lastimosamente no se volvió a repetir, ¿sí? O sea, de ahí vino como una caída del proyecto de Bopechea. ¿Por qué cree que pasó un error? Hubo muchos errores, sí, hubo muchos errores. Y tal vez el principal error fue confiar en la gente con la que trabajábamos, que era gente que trabajaba con proyectos muy importantes, pero pues siento yo que uno es el que tiene que preocuparse porque las cosas funcionan. O sea, le dieron la responsabilidad a un Sí, marica, tercero. porque entonces los manes como que, o sea, pasó ese boom de muy delicioso y nosotros tuvimos un pedo que nos frenó impresionantemente, que nosotros grabamos una versión en Spanglish del King, del Rey, de la canción de José Alfredo Jiménez. Sí. ¿Pero Y eso, sigo weón, siendo el rey? Sí, Ok. sí. Resulta, weón, que la industria de la música mueve muchísima plata y usted sabe que donde hay mucha plata hay mucho pícaro. Claro. Sí, nosotros hicimos todo como era, nos fuimos para una oficina de abogados, vamos a hacer esto, pedimos unos permisos, nos dieron los permisos, grabamos el disco. Y un momento, weón, cuando la canción estaba de número 1, nos llega un comunicado que la canción no está autorizada. Entonces, eso lo mandaron a todas las emisoras. La canción El King del grupo Bopechea no está autorizada para radiarla. Cualquier persona que le haga la radio difunda, pues va a estar expuesto a una multa. Entonces nos tomaron la canción. Abajo. Y ahí entonces tocó empezar a explicar, porque lo que hace todo el mundo es, esto sí fue putas, claro, ¿no? Claro, plagio, Sí, nada, eso eso es, están sí, pintados. ahí están pintados, Una sí, los colombianada, vivos, sí, claro. los vivos. Y entonces era, manica, no, mire, nosotros tenemos los permisos, tenemos los permisos. Y ahí, por ejemplo, hubo otro error muy grave que fue cuando nos sentamos en una mesa y nos dijeron, vea, hay este problema, tal. El problema era que la editora que nos había dado el permiso a nosotros, supuestamente ya no estaba... hay una cosa que se llama CODEM, que es la Asociación Colombiana de Editoras Musicales. Esos fueron los que nos dieron el permiso a nosotros. Como los derechos. Sí, como van a grabar esta canción, sí, listo, grábenla. Y nos tocó pagar una plata muy chiquita, ¿sí? Cuando nosotros salimos con una disquera grande, pues porque nosotros nos presentamos como artistas independientes, lo que intuyo yo después de tanto tiempo es, joda, marica, un man de eso dice, mierda, pero esta vaina aquí hay plata, vio, man. O sea, ¿cómo le vamos a cobrar $280 por esta vaina, marica? Esto vale $10,000. Y tal cual fue así. Entonces, cuando nos pidieron en ese momento como $30,000, que era un billetal, Claro. ¿sí? Entonces, los representantes de nosotros y el abogado dijeron, peleémoslo, marica, y peleémoslo, es que, no, pero venga. O sea, yo me acuerdo nosotros tres en una oficina, weón, porque estábamos pelados, como que no, venga, pero no, marica, y la canción, y el disco lo vamos a lanzar la otra semana, frescos que hay billete. Entonces, claro, weón, eso frenó mucho la cosa porque se generó como en el medio, yo siento que como, no, marica. Sí. Y de ahí, weón, eso nunca pudo salir. Incluso al concierto de Carlos, o sea, al concierto con Carlos llegó
una vaina que me acuerdo que entró el man que trabajaba con él y dijo, marica, ni se les vaya a ocurrir cantar el King porque nos metemos en un bollo, le digo, puta, y nosotros no, todo bien. Entonces ahí la vaina nunca volvió a ser lo mismo. Y empecé a vivir y a sufrir lo que muchos músicos normalmente sufren y es encontrarse las puertas cerradas. ¿Sí? Entonces esa gente que nos abrió las puertas, ya después no nos las volvió a abrir. ¿Sí? Y lo que era para mí, pues como el gran sueño en ese momento de la vida, pues empecé a ver como... Se volvió una pesadilla. Sí, marica, sí. Porque más usted había dejado todo, usted se la jugó. Claro, yo me la jugué, yo resulté en Atlanta cantando en bares y haciendo fiestas latinas en bares gringos, pero me empezó a faltar el aplauso. Por eso le decía ahorita que ese aplauso de niño resultó marcando el camino porque ya yo estando en Atlanta íbamos a cantar a fiestas, no sé, weón, 200, 300 personas y yo decía, marica, pero es que yo vengo a hacer un estadio. Claro, Sí. claro. O sea, yo salgo a la calle en Bogotá y la gente en Bogotá sabe quién soy yo y la gente en Manizales sabe quién soy yo. Y me empezó como a dar esa vaina. Entonces, sí, como, exacto. Entonces, como jugar en la ICE, jugar en tercera división. Tal cual. Picadito. Empecé yo a ver que estuve en el Madrid y ya después resulté en el Getafe. Claro. Sí. Entonces un día dije, no, o sea, seguía casado, le dije a Claudia, me voy para Colombia, quiero hacer una gira, quiero volver a despertar esto. Y me devolví y nunca regresé. Porque estando acá, me ofrecieron trabajo en televisión otra vez, ¿sí? O sea, como que yo, lo que había dicho, yo ya cerré esta etapa de radio y televisión, que lo he hecho varias veces, por la música siempre, yo dije, no, pues voy a empezar a trabajar en televisión, me ofrecieron estar en una novela, yo escribía las canciones para la novela, y esa novela duró una semana al aire, la sacaron al aire. Pensé que me iba a decir 5 años. No. Pero ahí hice otra novela, que esa novela sí duró como casi año y medio. Y ahí fue que pero ya... explíqueme lo de la novela. No, weón, resulta que yo estaba haciendo una entrevista en RCN precisamente. ¿Le anunciando, estaban o ustedes? Me estaban haciendo una entrevista. Porque era el regreso de Bopechea. Sí, después de año y medio de no tocar, volvíamos a tocar y teníamos una gira que era Pereira, Manizales, Armenia, Bucaramanga, Bogotá y Cali, no me acuerdo. Eran como unos 6 shows. Entonces nos estaban haciendo una entrevista de eso. Y cuando terminamos la entrevista se acercó una productora y me dijo, oye, Guillermo Restrepo, que era uno de los productores ejecutivos del canal, te quiere hablar un segundito. Entonces cuando fuimos a la oficina, hola Charlie, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, mira, es que vi lo que estabas haciendo y estoy haciendo una novela y queremos hacer una cosa como lo de Loco por Mary. ¿Te acuerdas que Loco por Mary estábamos nosotros aquí hablando y de pronto empezaba una canción y paneaba la cámara y a 2 buenos trepados en un árbol? Y yo, bueno. Sí. Y resulté haciendo 80 canciones para esa novela. Ok. Con la mala suerte que la novela duró una semana al aire. Pero usted hizo sus 80 Hice mis 80 canciones y pues me vine para acá. Hacerlas implica escribirlas. Escribirlas todo. Y nos metíamos, o sea... Había un man que se llamaba Osvaldo Montes, si no estoy mal, que es el que había hecho la música de Tango Feroz. Hicimos las 80 canciones con él, ¿sí? O sea, era un trabajo, una putería, weón, porque además me pasaban los libretos de la novela. Ve, hay una escena en la que aparece yo, Camilo, entrevistando a un man, y entonces después va a venir el perro y vamos a moderar al man, entonces hagamos una canción a eso. Claro. Entonces era una cosa también como de comedia y eso. Ahí el matrimonio empieza a venirse a pique, pues porque yo acá, ella allá... Y resultó otra vez trabajando en medios. Porque ahí, en una reunión, me encuentro con Villalobos otra vez y me dice, bueno, ¿por qué no hace radio? Y yo, Alejo, no, pero marica, ya dejé eso hace tiempo. No. Y resulté trabajando otra vez en medios, pues en la FM y luego pasé a la Mega y estando ahí me llaman para Caracol Radio. Entonces... ¿Villalobos también ha sido importante en su vida? Sí, lo ha nombrado un par de veces. Sí. Villalobos, pues... No solo por lo que ha hecho, sino porque es un tipo que me puso a soñar en estar en esos programas de la mañana, por ejemplo. Claro. Él y otro par de personajes han sido muy, muy importantes. Juan Esteban Sanpedro también, muy importante en los medios. Que era el de francotiradores. Entonces, ahí ya Bopechea prácticamente llega a su final. ¿Sí? Hicimos como unos últimos intentos.
pero yo ya veía que la cosa no fluía. Entonces en algún momento dije, ay, marica, no más música. Ya. Porque la música a mí me ha regalado tal vez las felicidades más importantes en mi vida, pero también me ha regalado las frustraciones más grandes, weón, ¿sí? Porque, o sea, usted está haciendo esto y pues uno siempre dice, por lo menos ya a estas alturas del partido, yo digo, yo no quiero tantas expectativas, pero uno siempre tiene expectativas, weón, sí, de que lo vean y que lo oigan. Claro. Entonces ahí llegó como una primera etapa en la que yo dije, no, marica, no más, me dedico a los medios. Pero la ¿Vuelve música, a radio? Sí, ahí vuelvo a radio a un proyecto en Caracol Básica, que fue muy exitoso, que se llamaba La Ventana, con Frank Solano, Clarita Estrada. Y ahí trabajábamos con un parche que se llamaba Los Chisgueros, que hacíamos música en vivo en el programa de la radio. Y ahí surge... Música humorística. No. Eso era, digamos, vamos a hablar hoy de la baja tasa de natalidad en el país. Okay. Entonces cogíamos canciones que tenían que ver con el tema y las cantábamos ahí. Okay. Yo en ese momento cantaba y tocaba percusión. Éramos un parche de tres músicos. En vivo, sí. Y ahí empieza otra vez como la inquietud de, hay que hacer cosas. Yo como tenía un estudio casero, entonces me sentaba y hacía canciones. Entonces un día dije, a mí me gusta mucho Pastor López, ¿no? Okay. En mi casa chiquito, lo que les decía ahorita, había mucha fiesta y sonaba mucho Pastor López y Rodolfo Aicardi, esa música. Y hago yo un cover de una canción de Pastor López que se llama La Carta Final, y yo oigo esa canción y digo, marica, esto es como una canción de una película. Y me hice otro cover de una canción que se llama Fabricando Fantasías, y entre esos dos, o sea, ahí no había ningún proyecto musical, pero yo decía, entre estas dos canciones hay una historia para hacer un libro. Entonces monto yo un parche de músicos muy grande. En ese momento, los que eran los músicos de San Alejo habían pasado a ser una banda que se llamaba Los de la Van. Y como reúno un parche de 14 músicos y empezamos con un proyecto que se llamaba La Buceta All Stars. Y ese proyecto era un disco, ¿sí? Que era la banda sonora de un libro que escribí. Okay. Y que resultó siendo una película. Entonces yo decía, marica, soy un putas. Claro. Sí, o sea. Claro. Y yo decía, esto me lo van a rapar. Claro. Y marica, ahí se vino tal vez la frustración más hijueputa porque en la disquera dijeron, pues nos interesa de pronto el disco, pero el libro y la película no. Claro. Entonces yo, pero ¿por qué no? No, pues es que nosotros no vendemos libros, güey. Entonces me voy a ir para la editorial. Claro. Oiga, muchachos, tengo este libro. De pronto nos interesa el libro, pero pues el disco y la película no. Yo, puta, voy es para una distribuidora de cine. Sí. Yo, oiga, tengo esta película. Pues de pronto si nos interesa la película. Pero el libro y el disco no. Pero yo me acuerdo que una vez me senté con un manager famoso, no voy a decir quién. Entonces le dije, marica, tengo este proyecto, weón. Y me dice, marica, un libro, un disco y una película. Y yo, sí. Y me dice, pero weón, es que eso no lo ha hecho sino Madonna. Y yo, pues weón, somos Madonna y yo. ya también lo hice yo, sí. Y eso, o sea, digamos que más allá de ese proyecto al que le invertí, weón, muchísimos sueños y mucha plata, reunir a los 14 músicos para tocar eso era una labor imposible. No, pues claro. Sí, eso era imposible. Entonces, sí. Y pues como vale tanta plata tener una banda de 14 músicos, resulté armando un convito de 7 músicos y ahí pasó algo que también fue como un punto de quiebra en la vida, y es que ese proyecto tocábamos cumbias y reggae. Uh-huh. Pero cuando tocábamos reggae yo sentía que como que los músicos como que les valía verga, pero cuando tocábamos cumbia había una conexión especial. Okay. Y yo, no, marica, vamos a jugarnos solo por la cumbia. Incluso en ese primer disco de Bopechea grabamos una cumbia estilo Pastor López, que eso pues hace 25 años, weón. Eso, o sea, hoy en día se habla mucho de cumbia, pero en ese entonces yo me acuerdo que... Cero. ¿Y por qué va a meter esa canción? Y fue como, venga, marica, déjeme hacer un pastorazo ahí. Y empezó un proceso muy bacano que fue empezar a trabajar con cumbia. Okay. Nos fuimos para Medellín, hicimos un disco muy chévere con un man que se llama Juancho Valencia, que es uno de los grandes músicos colombianos. Y estuvimos trabajando casi pues 1 año y medio
girando en festivales de folclore. Okay. Y fue muy bacano ese parche, pero ahí llegó otro momento también en el que mantener los grupos es muy difícil. Y eso resultó abriéndose, entonces vino la segunda frustración. Claro. Entonces ahí pasa una cosa muy loca que alguien me dice, marica, no camelle con gente, sea usted, weón, y sea usted el que ponía la cara. Yo sí, o sea, yo, digamos que mis habilidades vocales son bastante discretas. Sí, pues, sí, sobre todo porque pues si me comparo, weón, pues hay gente que canta mucho. ¿Sí? Claro. Entonces yo siempre decía, bueno, yo soy el que estoy detrás como el director conceptual y yo escribía, pero tenía siempre Digamos que usted dos tiene personas, oído. sí, dos personas que estaban al frente cantando. Entonces aquí es que tomo la decisión, digo, bueno, listo, marica, me voy a olvidar de los manes de al lado y me voy a mandar solo. Y esos amigos de los que yo le hablaba ahorita, de esa época dorada de la música, que todos hoy en día son grandes estrellas, muchos me decían, marica, usted no puede pretender que la música se lo dé todo cuando usted solo le dedica a la música parte de su tiempo. Claro. Y ahí, pues, weón, o sea, cuando uno tiene un hijo... Claro, es que hay que comer. Claro, hay que, o sea, y afortunadamente a mí siempre me he ido muy bien trabajando en medios. Claro. O sea, yo, por eso le decía también al comienzo, yo me siento una persona muy afortunada porque ha habido unos proyectos muy interesantes en los que he podido participar. Digamos que ahí ese talento natural me ha permitido vivir bien. Claro. Y de eso que me ha permitido vivir bien es que le invertí en la música. Puede hacer música, exacto. Sí, exacto. Si no, tal vez no habría música. Sí, exacto, pero y entonces lo que pasaba en ese momento es que no, weón, pero dedíquese a la música, weón, mándese con toda la música. Renuncio yo a la radio, me voy a un proyecto de televisión que no funciona y digo, pues este es el momento, weón. Y cogí todo o sea, literal, Camilo, lo que tenía en la cuenta y dije, marica, se lo voy a meter y me toteo, ¿sí? No funcionó, ¿sí? Y ahí, por primera vez ya digo, marica, no más música. ¿Cuánto no funcionó? ¿Cuánto tiempo le invierte? ¿Qué significa no después o sea, después de 5 años, ¿sí? 4 años, para ser exactos. Ya pues yo dije, no, o sea, no... El objetivo era ser un artista... Era girar. Sí, o sea, yo creía que con ese proyecto musical de cumbia... ¿Qué tipo de música era? Cumbia. Siguió en su cumbia. Okay. Sí. Se llama El Emperador de la Cumbia. Ok. Y resulta, weón, que pues ahí es cuando yo digo, no más, ¿sí? Ya digamos que habían sido casi 12 años de momentos muy chéveres, pero de ya varios momentos no tan chéveres. Y yo me acuerdo que, o sea, planeé una fiesta a la que tenían que ir 500 personas, bueno, y fueron 80. Claro. ¿Sí? Entonces ahí se fue el billete. Y resulta que dije yo, no, marica, pues me toca camellar más y invitar más gente. Entonces, si invité 1000 y fueron 80, pues entonces tengo que invitar. 3000, sí. Claro. Y al otro día ya me levanté y dije, no, marica, no más. Y eso es frustrante. No, pues absolutamente frustrante porque no solo el esfuerzo económico, sino como, puta, porque además, weón, yo me acuerdo que yo decía, Diosito, muéstrame el camino. Claro. Muéstrame el camino. O sea, si yo tengo que dejar todo y mandarme por acá, y pues entonces ahí para mí fue una señal divina de marica, por acá no es. Sí. Y a la semana de eso, me llaman para presentar un programa en el Canal 1. O sea, otra vez que yo había dicho no más televisión, no más medios, vuelve la vida y me pone ahí. Entonces, ok, marica, no, pues esto se lo hablo acá con mucha tranquilidad. No, claro. Pero entenderlo fue muy difícil. Total, y angustia. Sí, claro. Entonces, prácticamente la música, weón, ya se quedó. O sea, yo no volví a aprender mi estudio nunca más. No volví a coger la guitarra. Ese proceso que duró más o menos unos 3 años de un programa en el Canal 1 que tuvo pues relativo reconocimiento. No tuvo mucho. De hecho, era lo más reconocido del Canal 1 con el noticiero CMI, digamos. Sí. Punto. Sí, exacto. No digan después que estamos siendo creídos, pero pues las cosas como son. Llega la pandemia y el proyecto se acaba. Pues el programa se acaba. Y ahí fue muy chistoso, weón, porque la vida me empezó a poner como en varias cosas y resulté yo vendiendo café. Me metí en el negocio del café. Entonces también, weón, bueno, se me acabó la música. ¿Cómo terminó vendiendo café? No, weón, porque yo hacía unos lives y en los lives conocí una persona que a mí no me gustaba el café
que me dice, oiga, Cuando se busca el café, no le gusta tomar café. no, digamos. o sea, usted me ofreció un café y no, yo, "Uy, gracias, no, sí. weón, gracias". ¿Por qué? Porque eso sabe a mierda. A mí me pasa, gustaba. a mí eso Sí, no por me eso. gusta. Ya le digo por qué. Entonces en el live una vez se conectó, me escribe una vieja, hola, mira, soy Natalia Llano, soy una hija de un caficultor del Huila, tenemos una marca de café y me gustaría mucho que probaras mi café. Entonces Natalia Llanos, hija de caficultor del Huila, marca café, yo me imaginé una vaina súper grande. Sí. Y eran, o sea, eran realmente unos cafeteros pequeñitos del Huila. Y yo no tomo café, pero yo te lo recibo para regalarlo entre la gente que se conecta a los lives. Y por las cosas de la vida, weón, resulté como metiéndome con gente del mundo del café y a mí en esa época me patrocinaba una empresa de jugo de mandarina. Era la época de la pandemia, weón, que usted me llamaba y me decía, oiga, weón, tengo 50.000 pesos para que me promocione eso, yo se lo recibo. Sí. Deme 40.000. Weón, ¿y cómo le parece que una vez me vuelve a escribir la vida y me dijo, oye, tú estoy entrevistando semejante eminencia del café y tomando jugo de mandarina, prueba mi café? Claro. Y ya todo el mundo me decía, no, pues es que usted seguro no toma café porque toma cafés malucos. Y accedo yo a probar el café de ella y como yo sé que el café no me va a gustar y cuando lo pruebo yo, uy, marica, esto está muy rico. Y un man estaba viendo el live. O sea, a mí no me gusta el café por tomar café feo. Porque de verdad no ha probado un café rico. O sea, Claro. usted que es un hombre de mundo y que le gusta el vino, por ejemplo, Sí, mucho. ¿sí? Cuando pruebe cafés ricos, usted va a decir, uy, marica, con razón Claro. no me gustaba el café. Claro. Entonces los cafés tienen unos puntajes. Ese café que ella me había ofrecido era un café de 86 puntos, son cafés especiales. Y me escribe un man que era un tostador muy reconocido acá y me dice, ¿quiere probar cafés de 90 puntos? Y yo, ¿eso qué es? Y voy yo y pues son cafés, weón, de tazas de 80.000 pesos la taza, sí, de libras de $350. Y ahí usted dice, o sea, lo que yo dije es, puta, ¿qué es esto? Yo, ¿por qué no conocía esto? Y mi familia muy cafetera, de café comercial, yo dije, yo sé que en mi casa jamás nadie se toma un café de estos. Y me empecé a encarretar y yo vi ahí una oportunidad de negocio. Entonces, me asocio con este man y empiezo a viajar por fincas a buscar pequeños lotes de buen café. De café exótico. Y resultó con un puestico de café acá abajo al lado de Atlantis. Ok. Entonces, yo me iba para allá a las 10 de la mañana, hacía publicidad en Instagram. Entonces usted me veía y, uy, marica, ¿qué es eso? Y yo, no, Camilo, venga, pruebe. Entonces usted iba, se sentaba, yo le explicaba, porque nosotros somos un país cafetero, pero la cultura de café Sí. es mínima. Entonces le explicaba, vea, esto es un proceso que hace que el café sepa de esta manera, tan. Y resulto yo ahí metido en ese mundo que además me proyectaba. Yo decía, hay unos negocios de café en Japón y en Europa y en Asia que son una locura. Y yo decía, marica, acá eso no existe. Sí, porque, o sea, hoy en día hay muy buenas tiendas de café y hay unos lugares espectaculares. Mucho, sí, la oferta de café. Pero eso es en reciente. los últimos 5 años Exacto. es impresionante. Como las hamburguesas. Exactamente. O sea, es pasar de McDonald's a hamburguesas artesanales. Total. Sí, pasar de una hamburguesa de 15.000 pesos a una hamburguesa de 50.000. Con el café pasaba exactamente lo mismo. Entonces yo me visualizaba y me proyectaba como, acá hay una oportunidad muy grande de hacer cosas. Y ahí involucré un poco a la familia, entonces como que, hermano... O sea, usted tiene esa alma de empresario también salió por ahí. Sí, me ha gustado, weón. Siempre como, uy, hay un proyecto que si me sale me va a forrar. Pero la Bombonera fue eso en su momento. No, o sea, ese fue el éxito, pero también tuve otros lugares que no funcionaron. Entonces fue muy chistoso, weón, porque un día, o sea, estamos hablando de que ahí ya habían pasado 2 años, 0 televisión, 0 medios y 0 música. Claro, Sí. Hemos dicho. Empresario de Claro, café, sí. claro. Y acuérdense que en la pandemia mucha gente empezó a hacer otras cosas, encontró Sí. como otras habilidades, eso. Y claro, como yo era un tipo que tenía cierto reconocimiento, entonces cuando yo llegaba a una cata de café o algo, la gente me reconocía y, uy, Oye, hermano, usted, ¿qué hace claro. aquí? No, pues, uy, qué chévere que nos apoye, porque es que de este mundo casi nadie sabe y no conoce. Entonces fui muy bien recibido por la gente de la industria cafetera. Claro. Y entonces, en una de esas citas, me escribe una amiga, oye, quiero ir a probar tus cafés. Y yo, ok, listo. Entonces, probamos los cafés. Yo a cada uno más o menos le vendía para ahí 200.000 pesitos en café. Sí, Cami, vea, pruébese el Cami, pero usted ya tiene molino. No, venga. Venga, llévese el molino. ¿Y en qué lo va a preparar? No, eso no lo puede preparar nada. Prepáralo en esto, sí.
Total. Entonces, llévate esto, la vieja con su bolsita para la casa y me dijo, ¿qué vas a hacer ahorita? Y yo, no, marica, mira, que mejor vamos y nos tomamos algo. Yo, weón, entonces fuimos y la vieja me dice, oye, te felicito, marica, qué berraco tú. Me parece mucho lo que estás haciendo, pero ¿y tu carrera? Y yo, no, pues, no sé. Sí, no, Pero ¿cómo que no sabes, marica? Tienes una carrera de 25 años, ¿cómo la vas a echar a la caneca? Y yo, pero no es echarle la caneca. O sea, yo estaba trabajando en un programa de televisión, se acabó, golpeé las puertas que puedo golpear, llamé a Villalobos, llamé a San Pedro, llamé a un par de personas. Oiga, bueno, estoy buscando camello. Marica, está duro, está weón. duro, sí. Está difícil, sí. Bueno. Y al otro día de esa comida en la que yo le dije eso, le dije, marica, mira, si la vida me tiene en esto, por algo será. Yo lo estoy disfrutando. O sea, si me toca empezar de cero, no tengo ningún problema. Entonces, no, pues ya veremos. Weón, y al otro día estaba yo preparando café y empiezo yo a ver que suena un celular. Y yo, ¿quién será? Y yo, bueno, mira, entonces esto te va a quedar un sabor a chocolate acá, tal. Marcaban y marcaban y marcaban y marcaban. Y de pronto veo yo que entró un mensaje y yo, qué pena. Entonces, hola, soy Alejandra García, productora de RCN, te estamos buscando. Entonces yo, ya te marco. Y la llamé y me dijo, mira, tenemos una propuesta de trabajo para ti. Si quieres ver mañana a las 10 de la mañana. Voy yo a la entrevista de trabajo y me proponen... ¿Ilusionado? ¿Esa llamada le gustó? ¿Esa llamada fue un...? O sea, la televisión y los medios para mí son como mi lugar seguro. Sí, entonces yo dije, uy, marica, pues un ingreso fijo me permite meterle al negocio del café. Claro. Entonces voy yo, me siento, me proponen dirigir y conducir ese programa. Y marica, eso lo hace usted, eso son 2 horitas y ya. Y 2 horitas y ya fue pues que se volvió un proyecto muy grande que ya llevo ahí 4 años. Claro. Que creció mucho y pues el tiempo no me dio para seguir con el negocio del café. Que en este momento está vivo porque un primo mío lo cogió y está tratando de montarlo en Estados Unidos. Pero digamos que ahí la televisión ya nuevamente me sedujo volvió a y me lo atrapó. suyo, Sí, volvió a su lugar. Al lugar en el que siento yo que soy más útil. Claro. Sí. Y donde más fácil se desenvuelve. Sí, bueno, o sea, yo eso no lo sufro. O con una guitarra. Sí, pero es que la música tiene otra cosa y es que la música a mí sí me requiere una cosa que, o sea, lo digo descaradamente, a mí hacer lo que hago en el programa, por lo menos al aire, no me requiere ningún, o sea, no me reta porque eso me sale de forma natural. Usted me pone a hablar mierda y se ha dado cuenta que no tiene que decir, hable otro poquito, no. Claro, ahí ya conocí otra parte del negocio que no había conocido, que era la parte como directiva, administrativa, y eso ha sido, o sea, fue muy retador y fue muy difícil al punto de casi tirar la toalla y al punto de llorar, de salir del canal llorando y esta mierda no me va a quedar grande, ¿sí? Claro. Y tomar decisiones difíciles. Sí, o sea, esa parte no la conocía. Incluso cuando yo volví, yo decía, oye, marica, me visualizaba también yo, aquí de pronto un cargo directivo. Claro. Y ya después dije, uy, no. Pues me gusta más estar como, o sea, creo que puede ser más útil en otros escenarios. Total. Pero entonces fue muy chistoso, huevón, porque digamos que mi parche de amigos desde hace mucho tiempo, o uno de los parches, porque yo soy multiparches, uno de los parches es el de los músicos. Claro. Entonces yo salía del canal un viernes y me iba para la casa de unos amigos músicos. Y entonces ahí cogíamos la guitarra y oiga, tengo una idea. Entonces me sentaba y ayudaba a escribir canciones y entonces, oiga, se me ocurrió esto. Entonces con otros amigos empezamos a escribir canciones y ahí la música empezó otra vez como a manifestarse, sí. A florecer. Porque lo que me pasaba cuando me decían, oiga, ¿la música qué, weón? Y yo, no, marica, la música me dejó. No, pero la música no lo deja. Y yo, marica, a mí me dejó. ¿No la sentía? Claro, porque me pasaba una cosa y es que yo cogía la guitarra, weón, y no sentía como ese fuego que sentía en algún momento. Y yo, no, marica, la música me dejó. Como cuando se acaba el amor, hermano. Exacto. Entonces, empezó a pasar que con esa ex empezó a dar como miraditas. Claro. Sí. Se fue para Atlanta. Sí. No, estamos hablando de la música. No, ahí nunca volvió a dar miraditas, Cami. Entonces, resulta, weón, que
varios amigos empezaron como a impulsarme, como, weón, grabe su música, grabe sus canciones. Y una vez un man así en una fiesta me dijo, weón, la semana entrante venga al estudio y grabamos algo. Entonces fui, lo mismo, no tengo expectativas, no sé qué. Fui, nos sentamos, hicimos una canción, que eso fue un cover, quedó chévere, el resultado fue bacano. Y una vez me cogió un man y es que, oiga, weón, ¿qué pasó? Vi que hizo una canción ahorita que... Y yo, no, pues es que no sé. Y me dijo, no, marica, póngase las pilas, póngase las pilas. Y ahí otra vez, weón, empezó esa inquietud. Entonces, un amigo me dijo, venga, háblese con tal. Esa persona me dijo, háblese con esta. Y todas esas puertas que se habían cerrado, weón, mágicamente se volvieron a abrir porque hablar de cumbia hace 10 años, Cami, era como que... No. ¿Cumbia? Sí, no, no. weón, pero está loco. ¿Cumbia por qué? Pero si estamos en marzo, esperemos a que llegue diciembre. Sí, Lo mismo, sí, o sea, sí. Colombia es un país cafetero, aquí no hay cultura cafetera. Claro. Y Colombia es, desde afuera del país cumbiero, el origen de la cumbia está acá. Claro. Y acá no hay una cultura grande de cumbia, pues por lo menos... No. no, o sea, Cero. sí, o sea, usted en este momento dice, marica, llega un gringo, o un argentino, o un mexicano, oiga, lléveme a oír cumbia, ¿hasta dónde los lleva? No hay sitio. Sí. Y además son 3 canciones de los... Sí, por años. eso, pero afuera nos perciben de una forma muy distinta. Entonces, cuando yo llegaba a los lugares como, ¿usted qué música hace? No, yo hago cumbia, era como, ¿en serio, weón? Qué putería. Y yo, Claro. estamos en Me está marzo, mamando gallo, estamos en marzo, claro. ¿le parece chévere hacer cumbia? Claro. Y ahí, weón, ya me monté otra vez en la película, que al final no es nada diferente a ese placer que me produce hacer música, ¿sí? Y conectar con gente. Entonces, he tenido la posibilidad de trabajar con personas que admiro, que me gusta la música que hacen. Y para mí, weón, estar en un estudio musical, eso es mágico. Claro. Es mágico. Entonces, claro, no deja de ser difícil, no deja de ser retador. Y a veces es como que pasa, weón, que no sé si usted, creo que me decía algo así ahorita. Entonces, subo una foto haciendo así, un video haciendo así y tiene 20.000 reproducciones. Y subo un detrás de cámaras del estudio con una gente le puta y tiene 500 reproducciones. Total, Entonces me dice, total. pero marica, ¿por qué? Sí, es una fórmula Sí. difícil. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Y a eso, weón, pues toca invertirle mucho billete, Claro. pues como cualquier producto, o sea, en cualquier negocio. Si usted no invierte en publicidad, es muy difícil. Entonces, es como a veces poner las cosas en la balanza y como, uy, weón, lo que me produce a mí hacer música es la satisfacción, Cami, para mí de oír una canción mía, weón. Claro. Yo no sé, mi artista favorito soy yo. Claro. Sí, en el wrap up de Spotify, en diciembre, el artista más oído el año pasado fui yo. Claro. Que unos amigos me decían, weón, qué boleta usted. Y yo, no, pero qué culpa tengo si me gusta oír mi música. Sí. Entonces, a mí me pasa algo, weón, que yo, por ejemplo, voy en un avión, a mí es como mi momento favorito de oír música es en los aviones. Ok. Y pongo un playlist y cuando me suena una canción mía, Sí. yo me siento tan especial porque yo digo como, marica, en este avión nadie más está oyendo su propia música. O lo mismo cuando cuando se me ocurre una canción y yo voy tarareando una canción por la calle o voy silbando una canción, yo me siento como especial y afortunado, como, marica, qué putería esto que yo puedo hacer. Total. Y nadie sabe que lo que yo voy silbando acá es una Obvio, canción que no existe, obvio. que se me está creando en la cabeza. Entonces, estoy pasando tal vez por el mejor momento musical. en medios. En medios, o sea. En general. Sí, porque llevo 4 años con el programa al aire, que eso es muy difícil, Camilo. O sea, mantener un programa en un canal que tiene una competencia tan fuerte como lo es RCN, lograr consolidar ahí un espacio de 2 horas y lograr tener un equipo de gente maravillosa que me respalda en mi trabajo. Claro. Y ahora que estoy en radio otra vez, entonces yo digo, uy, marica, pues después de 30 años de carrera y yo acabo de cumplir 50 años, o sea, siento que estoy como en un gran momento profesional en televisión. Claro. Entonces, el tener la posibilidad de hacer música y, como le digo, de conectar con un parche de gente que admiro, que disfruto lo que hacen y como que verme ahí, entonces como que, ok, sí, seguramente no estoy tocando en conciertos en estadios como lo soñé, o no estoy girando en Europa como lo soñé,
que no sé si eso va a llegar o si no va a llegar, pero lo disfruto mucho. Total. Sí, lo disfruto mucho. Hace poquito que fue la fiesta de cumpleaños, repito, mucha de la música que sonó en mi fiesta de cumpleaños era mi propia música. Claro. Y ver a mi familia, weón, cantando mis canciones y, o sea, eso para mí Claro, es, claro. es muy especial. Entonces, no sé si esos tiempos vuelvan a aparecer. No sé Sí. si en algún momento otra vez Carlos Vives diga, oiga, venga, toque, o aparezca Manny y diga, sí, no sé, pero siento que estoy en la tarea también como de estar ahí, de estar haciendo música. Este año he lanzado 5 canciones, voy a resultar lanzando un LP. En diciembre saco Ok. que eso también es como, ay, qué putería. Estoy como Claro. en la onda de los vinilos, entonces compro vinilos y llego a mi casa y pongo vinilos y yo, uy, no, qué putería, güey, uno poner su propio vinilo. Total, no, claro. No sé si sea No, pero es, sí, como una excentricidad, ¿sí? no, es su esencia. Sí, pero lo disfruto mucho, lo disfruto Total. mucho. Pero es que fíjese que volvió a su esencia. Sí. O sea, hoy está en lo suyo. Hoy estoy como... Además en las tres vertientes que ha estado. Sí. Está en televisión, está en radio y está en música. Exacto, Que güey. es usted al 100%. Exacto. O Qué sea, delicia uno poder estar a los 50 años. así. Le falta jugar fútbol. No, ya no. Ya no, ya. No, porque Cristiano Ronaldo, Dairo Moreno, hay muy pocos. Total. Muchos nos retiramos muy jóvenes. No, Total. huevón, no, yo no volví a coger un balón porque ya las rodillas, obviamente, los tobillos no dan. Y ese era un Total. sueño de niño que seguramente Muy bien. hubiera, le digo, si eso hubiera pasado, pues, bueno, estaría yo no sé pues, haciendo qué hasta alturas obvio, del partido. obvio. Seguramente muy lejos de lo que hago, pero yo soy un convencido de la predestinación, Camilo. Seguramente esa última vez que usted y yo nos habíamos sentado a tomarnos un trago, pues nunca nos imaginamos que nos íbamos a volver a encontrar usted haciendo entrevistas. Claro, ¿sí? no, total. Porque seguramente no lo sabía, lo tenía Total, por allá, pero total. usted no, pero yo, mi negocio, cuando a resultar haciendo entrevistas. Entonces, Totalmente. es la vida la que siento yo que lo pone a uno en un lugar y le permite disfrutar de cosas que a veces había soñado, que a veces no, que a veces uno había soñado diferente, pero pues es un privilegio muy grande poder hacer algo que me gusta tanto, que disfruto tanto y que creo que pues, o sea, Pero además, si vislumbro un futuro en este momento, digo, no, marica, tengo varios años en los que voy a poder seguir pero además haciendo usted ha esto. sido exitoso siempre. A su medida. Pues, huevón, para mí el éxito, que el significado del éxito es completamente subjetivo y para muchas Total. personas para mí el éxito es la capacidad de poder materializar lo que uno piensa. Y ahí, huevón, por lo menos lo que me ha correspondido, total. sí, yo quisiera ser más disciplinado, quisiera ser más juicioso, quisiera que un viernes por la noche no me den ganas de ir a tomar tragos, sino de quedarme en mi casa tocando mejor guitarra o cantando Total. mejor o sentándome a escribir. Pero también, weón, he gozado mucho, Cami. Yo he vivido la vida, o sea, duré un mes celebrando los 50 años con muchos parches y al final decía, uy, weón, qué putería haber vivido la vida como la he vivido. Sí. Porque además a su lado se pasa bien. Eso es un hecho. Y porque estamos con soda, pero Después le metemos. si le metemos vino, pasamos mejor. Oiga, qué delicia conversación. De verdad quería mucho tenerla. Me encanta tenerlo acá. Esas son las conversaciones que me gusta tener y oiremos cumbia dentro de poco en Sí, lo muchos voy a invitar. lugares. Voy a hacer un concierto ahorita estos días y lo voy a invitar porque además es muy chistoso, weón, que la cumbia es mágica y la cumbia es una música tremendamente espiritual. Total. Y a pesar de que la cumbia que yo hago es una cumbia bastante comercial, lo que pasa en un concierto de cumbia o en una fiesta de cumbia es, weón. Es que es envolvente. Sí. Es una cosa que lo va llevando a uno. No, weón. Y entonces mucha gente que tiene como esa predisposición de, pero es que este weón es presentador. O sea, yo trabajo en televisión y en radio, pero finalmente mi gran don o mi gran chispa es la risa. Claro. ¿sí? Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que este man es un cuentachistes, este man es un mamador de gallo, digamos, humorista. sí.
me gusta cuando se sorprenden al verme hacer lo que hago musicalmente, eso es muy chévere también. Porque Entonces, para mí usted es músico. no, soy músico. Yo Camilo. Papá, Yo un Carlos. gusto. Como siempre, un placer, Carlos. Hermano, y le deseo todos los éxitos. Muchas gracias. Me vi gran parte de la entrevista con Martín. Vi cuando me mandó las cosas, porque yo no sabía que usted estaba en estas lides. Y me alegré mucho y le auguro muchos éxitos porque esto no es fácil, sentarse ahí no es fácil. Y también veo que se lo disfruta y lo goza. Feliz. Y ahí, peón, pues solo vendrán cosas chéveres y positivas. Papá, un placer y muchas gracias. Y nos vemos en RCN un día de estos. Así será, eso, allá voy. ¿Ese es su sueño? Yo sí, yo sería feliz. ¿Sí? Pues es que yo sí quería hacer esto. Como he dicho, esto nace porque hace 35 años tomando trago empezamos a decir, oiga, ¿usted qué hubiera querido ser en la vida? Y llegamos a eso, no futbolista, no aviador. Y yo dije, yo hubiera sido feliz siendo yo Camilo. ¿Cómo así que yo Camilo? Si yo hubiera sido feliz haciendo el programa de José Gabriel, no soy yo. Y desde ese día me maman gallo. Durante 30 años que yo Camilo. Y un día alguien me dijo, oiga, hagamos un podcast. Y yo, pues, huevón. ¿Qué hay que hacer? Yo feliz, pero ¿quién se va a sentar a mi lado? Y no me va a ver nadie. Entonces, como el mal cantante, dije, pues voy a hacer un CD de 10 canciones para regalárselo a los amigos. Y de pronto, ¡buf! Sí, bueno, eso y bueno, así aquí es. Estamos. Uno no sé para dónde voy, no hay un camino. Por eso pero es la vida la que finalmente lo pone a uno donde uno tenía que estar. Y ya cuando, o sea, cuando estemos sentados en José Gabriel, es que José Gabriel en RCN, o cuando estemos en el Movistar, o cuando vamos a decir, marica, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, Tal cual. Sí, claro. Carlitos, gracias, papá. A usted, Camilo. Un abrazo, Muchas hermano. gracias, hermano. Buenísimo.